Después de entender que Miami no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos, aparece una pregunta que es inevitable, una pregunta más incómoda, más profunda. ¿Por qué, si es tan distinta, funciona tan bien dentro del sistema estadounidense? Y la respuesta, por supuesto, que no está en la playa, no está en el clima, no está en ninguna foto de Instagram, está en algo que es menos visible, ¿no? Pero mucho más determinante. Y con esto estamos hablando de la estructura, porque Estados Unidos hace muchas cosas bien, otras no tanto, otras como cualquier país complejo, ¿no? Pero hay una que ejecuta mejor que casi nadie en el mundo, que es convertir como las reglas en oportunidades que son reales. Y Miami, lejos de resistirse a eso, lo entiende, lo adopta y lo usa a su favor. Claro, en muchos países las reglas se viven como si fuese un obstáculo. Hay algo que esquivar, ¿no? Por ejemplo, hay algo que está para complicar. Y en Estados Unidos las reglas tienen otra función. No están pensadas como para decirte qué soñar, sino como para delimitar cómo se juega este juego. Y eso cambia por completo la experiencia urbana, la experiencia económica, la experiencia personal, porque al final no necesitas favores, no necesitas leer entre líneas tampoco, necesitas entender el sistema. Y una de las cosas que más sorprende a quienes llegan por primera vez a Estados Unidos no es la riqueza, ni la escala, ni la tecnología. Finalmente es la previsibilidad, saber qué esperar, saber que si haces algo bien y también qué pasa si no. Y esa previsibilidad es la que genera algo que es muy valioso, que vendría siendo en este caso la confianza. Confianza para invertir, confianza para emprender, confianza para planificar. Y Miami se mueve dentro de esa lógica, básicamente. Pero yo creo que por eso no vive de promesas vagas, vive como de estos procesos que son concretos. Y cuando se observa el crecimiento de Miami, muchas personas lo interpretan como desde afuera, como si fuese una explosión caótica. Claro, como si todo estuviera pensado como al mismo tiempo sin un control. Pero la lectura es totalmente superficial porque lo que realmente ocurre es otra cosa, que es un sistema que absorbe el crecimiento y la demanda aumenta, la oferta responde, la población cambia, la ciudad se adapta, los barrios evolucionan. De hecho, las normas ajustan y no es perfecto, el sistema no es perfecto, pero es bastante funcional. Nada que decir. Y eso no es una improvisación, finalmente es una gobernanza. Y Estados Unidos tiene una relación muy particular con el concepto de oportunidad. No lo presenta como si fuese un regalo, lo presenta como una posibilidad condicionada. Puedes acceder, pero hay requisitos. Puedes avanzar, pero también hay reglas. Y esa lógica puede parecer fría para quien viene como de culturas que son más relacionales, como más emocionales o más informales. Pero tiene una ventaja que es enorme, que reduce la arbitrariedad, ¿no? Y cuando se reduce esta arbitrariedad, el esfuerzo empieza a tener mucho sentido porque Miami aprovecha eso mejor que muchas otras ciudades. Y a diferencia de lugares donde el crecimiento se frena como por miedo al cambio o se libera sin control, Miami se mueve en un punto intermedio porque al final permite, regula, corrige, no congela la ciudad como en una idea romántica del pasado, pero tampoco deja que el mercado actúe sin límites. Y ese equilibrio es difícil de lograr, es muy difícil. Y también es muy difícil de mantener, pero cuando funciona, genera ciudades vivas. Y otro elemento clave que Estados Unidos maneja como con precisión es la responsabilidad individual, porque aquí las decisiones personales tienen consecuencias que son claras, no simbólicas, son reales. Y eso se nota en lo cotidiano, por ejemplo, en el tránsito, en el espacio público, en el comercio, en la forma de construir, en cómo se respetan también los contratos. Y no porque todos sean virtuosos, sino porque el sistema está diseñado como para que en el fondo cumplir sea más conveniente que no hacerlo. Entonces Miami se apoya fuertemente en esa lógica. Por eso puede permitirse como una diversidad tan grande sin caer en el caos. Entonces, bueno, muchas personas creen que el orden mata la creatividad. Ese es como un pensamiento muy latino.
Sí, no, es verdad que así se piensa, pero Miami demuestra lo contrario, porque finalmente el orden correcto no te asfixia. Cuando tú entras en ese orden, te vas dando cuenta que te libera, es mucho más liberador. Entonces, cuando sabes que las bases están claras, puedes arriesgar en lo demás, en el diseño, en el arte, en el uso del espacio, en la propuesta cultural. Wingwood es un ejemplo evidente de eso. Pero no es el único, de hecho, porque la creatividad en Miami no surge a pesar del sistema, sino gracias a él. Entonces Estados Unidos también tiene una relación muy directa con el concepto de valor. Las cosas cuestan lo que cuestan, ¿no? No hay demasiadas capas simbólicas alrededor del precio y eso puede resultar duro al principio, pero es honesto. Y Miami opera bajo esa lógica, sin ningún complejo. Los precios suben cuando hay demanda, por ejemplo, bajan cuando no hay demanda y el mercado siempre se está ajustando. Y eso no significa que todo sea accesible, significa que todo es legible, ¿no? Y la legibilidad en una ciudad es fundamental. Y otra fortaleza estructural de Estados Unidos es su capacidad como de aprender todo más rápido. Cuando algo no funciona, se modifica. Cuando una política falla, finalmente se corrige. No siempre con consenso, no siempre sin conflicto, pero sí con velocidad. Y Miami, por su condición de ciudad joven y en constante transformación, encarna muy bien esa capacidad como de ajuste. No espera décadas como para cambiar, no se queda tampoco atrapada en decisiones que son obsoletas, se mueve. Y esto también explica por qué Miami atrae a personas que no encajan del todo como en otros lugares. Estamos hablando de personas inquietas, personas creativas, personas ambiciosas que necesitan espacio como para probar, para equivocarse, para volver a intentar. Y Estados Unidos, cuando funciona bien, permite eso, ¿no? Eso es lo que pasa y Miami lo amplifica. Esa es su clave, porque al final no te está prometiendo como una estabilidad emocional, pero sí te promete un marco. Y para muchos eso es suficiente, básicamente. Hay otro punto que es menos comentado, pero que es crucial, que estamos hablando de la dignidad del trabajo, ¿no? En Estados Unidos el trabajo no define tu valor como persona, pero sí tiene consecuencias directas. Se respeta el esfuerzo visible, se reconoce también la constancia. Y Miami es una ciudad donde se trabaja mucho, increíblemente demasiado. O sea, es impresionante lo que las personas trabajan ahí, donde se intenta, donde se cae y se vuelve a empezar. Y eso se siente como en la energía diaria, en el día a día. No es una ciudad pasiva, es una ciudad totalmente activa. Y eso no se logra sin un sistema que lo permita. Por eso que Estados Unidos también entiende algo que muchas otras ciudades todavía no asimilan en el todo, ¿no? Que finalmente el futuro no se construye solo desde el Estado, ni tampoco solo desde el mercado. Al final, el futuro se construye en la interacción entre ambos puntos, entre el Estado y entre el mercado. Y Miami es un buen ejemplo de eso. Claro, porque hay inversión privada que es muy fuerte, pero también hay regulación. Hay como iniciativas individuales, pero también hay planificación. Y cuando ese equilibrio se rompe, la ciudad sufre enormemente. Cuando se mantiene, la ciudad empieza a crecer. Y es importante, yo creo, decir algo con claridad, ¿no? Que aprovechar un sistema no es explotarlo. Miami no exprime Estados Unidos, ¿no? Lo interpreta, lo adapta, lo traduce a su concepto particular. No intenta replicar ningún modelo ajeno, ninguno. Construye uno propio dentro de un marco existente. Y eso es inteligencia urbana total, total. Por eso cuando se compara Miami con otras ciudades del país, no tiene sentido finalmente hacerlo desde la competencia, porque no es mejor ni tampoco es peor, es distinta porque usa el sistema como de otra manera. Entonces, yo siento que donde otros priorizan la estabilidad, Miami prioriza este dinamismo constante. Donde otras personas valoran la continuidad, Miami valora la adaptación. Y ambas cosas son válidas, claro, pero no son intercambiables. Y para quien llega desde afuera, entender eso o esto en realidad es fundamental. O sea, esto es algo que hay que saberlo, porque Miami no engaña, no promete una vida fácil,
pero sí te promete una lógica clara, eso sí. Y si no te funciona, no te va a retener por inercia, nunca. Y eso también es una forma de honestidad. Entonces Estados Unidos como sistema no está diseñado para gustarle a todos, a nada, no a todos les va a gustar eso, las reglas, las estructuras. Miami está y Estados Unidos en general está diseñado para funcionar. Y cuando funciona permite que ciudades tan distintas como Miami existan sin romper el conjunto. Miami aprovecha esa virtud porque finalmente es una virtud. Miami la aprovecha y la aprovecha sin complejos, sin pedir disculpas, sin intentar parecerse a otra cosa. Y ahí está una de las razones más profundas de su éxito. Entender lo que Estados Unidos hace mejor que nadie no implica que se esté idealizando, no. Implica reconocer una estructura que con todos sus defectos, con todos los defectos que pueda tener, permite que la diversidad no sea un problema, sino como que la diversidad sea el motor. Miami es una de las ciudades que mejor lo demuestra, lejos, lejos, lejos. No porque sea perfecta, sino porque sabe jugar el juego. Y cuando una ciudad entiende las reglas, puede concentrarse en algo que es mucho más interesante, que es crear identidad, que es crear cultura y futuro dentro de ella. Y este es el punto donde la serie avanza finalmente. Ya entendimos que Miami es distinta, ¿no? Y ahora entendemos por qué esa diferencia no solo se percibe, sino que también es sostenible. Y en el próximo paso, en el próximo video, la pregunta ya no va a ser como sobre el sistema, sino enfocarse también en las personas, porque al final ninguna ciudad funciona sola. Así que si este video te pareció interesante, te voy a pedir por favor que lo apoyes con un like, que te suscribas a este canal. Me gustaría saber tu opinión, así que déjame tus comentarios qué detalle quizás me faltó mencionar y nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.